Hola a todos. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, amigo. Pepe Escobar is here with us. Welcome back, Pep. Oh, es un placer, Nima. Saludos budistas para ti desde las hermosas y todavía muy calurosas noches de Tailandia. Yeah. Pepe. Sí. Pepe, empecemos con tu nuevo artículo, en el que mencionas que el bloqueo se está volviendo global. Sabemos cuáles son las dificultades y lo que está ocurriendo con el caso del bloqueo iraní, que consiste en que Estados Unidos ha decidido no permitir que Irán haga nada, ni entrar ni salir, en los puertos iraníes. ¿Cuál es tu interpretación del bloqueo hasta ahora, ese que Donald Trump considera que fue tan exitoso? Bueno, obviamente tiene que decir que fue un éxito, porque fue su idea descabellada de última hora para ganar algo de tiempo, claro. Y necesita una salida urgente, desesperadamente. No tiene más cartas que jugar. ¿Qué va a hacer? ¿Una invasión terrestre? Sería un desastre. ¿Una bomba nuclear? Bueno, al parecer lo intentó. Estaba tratando de conseguir los códigos nucleares, y el general Kane dijo: llevad a este tipo al manicomio ya. Así que lo único que le queda es, ¿qué más? Un acto de piratería. Y exactamente así se interpretó en Teherán. Así que obviamente no podía haber ningún posible Islamabad 2.0. Cuando impones un acto completamente ilegal, no es solo un acto de agresión, es un acto de guerra. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Lo que comentábamos antes de empezar, lo que estaba hablando con Nima antes de empezar, es cómo los iraníes le dan 1000 vueltas a la psique destrozada de Trump y a su gente, sus compinches, sus socios, sus vasallos y todo eso, jugando con la ambigüedad estratégica. Así que estaban como, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y lo que hizo fue decir, vale, prolongamos el alto el fuego. Bien, pero ¿por cuánto tiempo? Y ahora hoy, ¿hace qué? 2 o 3 horas, aparece con, al parecer, un nuevo plazo dentro de los próximos 3 a 5 días. Así que empieza diciendo que quizá el viernes haya una posibilidad de reunión, o como muy tarde el domingo. Y ahora está dando un plazo de entre 3 y 5 días para que el régimen de Irán ponga un poco de orden. Esto es lo que intento explicar en mi artículo. Estos malditos idiotas, porque no tienen información sobre el terreno, y Nima, tú lo sabes muy bien, no tienen ni idea de cómo funciona el nuevo sistema en Irán. Puede que tengan una idea vaga de quiénes son los que toman las decisiones, algunos nombres, pero no saben qué hacen, y tampoco saben cómo toman esas decisiones. Y claro, ¿cuál es la interpretación en los medios estadounidenses más convencionales? En Irán hay una división enorme, porque todas las facciones están peleando entre sí. Pero solo la gente estúpida, la que no tiene información sobre el terreno, que no lo sabe, que nunca ha estado en Irán, lo que sea, puede decir algo así. En este artículo intento explicar cómo funciona. Es un sistema nuevo, si lo comparamos, digamos, con el sistema de antes de la guerra, cuando los reformistas, no diría que eran predominantes, pero sí mucho más influyentes de lo que son ahora. Y los reformistas, por supuesto, incluyen al presidente Pezeshkian. Ahora tenemos este nuevo, yo lo llamo un cuarteto, corrígeme si me equivoco, Nima. Y los miembros del cuarteto, vale, vamos a dar sus nombres con detalle para todos. El jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, el presidente del Parlamento, Ghalibaf, que ahora es, digamos, la cara visible de Irán en las negociaciones. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Solgadar, que formó parte de la delegación que fue Islamabad I, y el secretario del Consejo de Conveniencia, Mohsen Rezai, un viejo zorro. Entonces, Nima, ¿estás de acuerdo en que estos son los 4 principales que deciden en este momento, verdad? Pero no lo deciden todo por sí solos. Tienen que escuchar a los reformistas. Escuchan al presidente, por supuesto.
Y claro, todo eso está bajo la autoridad del ayatolá Mostafa Khamenei, aunque no podamos saber dónde está, por razones de seguridad obvias y extremadamente complejas. For obvious, extremely complex security reasons. And apparently the communication now is analog. Y por lo visto, ahora la comunicación es analógica. Cartas que van y vienen. Así que obviamente es un proceso mucho más lento. Pero la comunicación existe. Y el ayatolá Mostafa Khamenei tiene la última palabra. Estos 4 del cuarteto, por supuesto, son enormemente importantes. Pero eso no significa que, por ejemplo, Arakchi esté marginado. ¿Te imaginas a los estúpidos medios estadounidenses diciendo que Arakchi estaba bajo arresto domiciliario? No tienen ni idea de lo que pasó. ¿Lo viste, Nima? Es completamente absurdo. Increíble. Increíblemente estúpido. Pero teniendo en cuenta de dónde viene, tiene sentido, ¿no? Así que lo más importante es que este nuevo sistema, digamos, más centrado en la seguridad, está unificado. De hecho, todos piensan en la misma dirección. In fact, everybody is thinking along the same lines. There may be slightly different interpretations. Puede que haya interpretaciones ligeramente distintas sobre cómo seguir adelante, pero todos piensan igual, y hay una fuerte unidad. Y eso explica por qué todo el mundo, más o menos desde el principio, dijo, ¿para qué ir a Islamabad 2.0? No hay nada que discutir, sobre todo ahora, no solo con la guerra, sino también con un bloqueo ilegal contra nosotros, otro acto de guerra. Así que son 2 actos de guerra seguidos contra nosotros. ¿Qué hay que discutir entonces? Ese es el punto clave. Pero al menos hay, diría yo, un toque de humor en toda esta historia, que es la forma en que los líderes iraníes, digamos el cuarteto y todos los demás, incluido Arakchi, dieron 1000 vueltas a los estadounidenses, y los estadounidenses se quedaron desconcertados, sin saber qué hacer. Y ahora tenemos a un babuino de la barbarie diciendo, vale, tienen 3 o 5 días y vamos a tener una reunión. And we're going to have a meeting. No, If the blockade stays, there's no meeting. It's simple. Si el bloqueo continúa, no tiene sentido. Así de simple. Pero Nima, me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Lo que dijo el profesor Robert Pape sobre la trampa de la escalada. Yo veo esa trampa de la escalada en ambos lados, avanzando en paralelo. Porque tenemos, por ejemplo, a los iraníes, que hoy han confiscado 2 buques de MSC. Y el día anterior, los estadounidenses atacaron un barco iraní, de hecho del Indo-POM. Por eso empiezo a hablar del bloqueo global, porque el gran plan estratégico de Estados Unidos es un bloqueo global contra todos los comerciantes en petrodólares. Against everybody who is not trading in petrodollars. So this means the global blockade includes Así que esto significa que el bloqueo global incluye, supongo, a los rusos en el Mar Negro o en el Mar Báltico, en el Mediterráneo Oriental, en todas partes. Y por supuesto también contra Irán, no solo fuera del Golfo Pérsico, porque son unos cobardes. No están en el Golfo Pérsico, están en el sur del Océano Índico, que está muy lejos. Pero claro, el Océano Índico llega hasta muy cerca del Estrecho de Malaca, que es el gran objetivo. Los estadounidenses, Stavris Temprain, entendem tal forward de tercer estrecho de Mal, alcus China. Eso es absolutamente inevitable. to China. This is absolutely inevitable. The Chinese have been gaming this for at least Los chinos llevan preparando esto, con todo detalle, desde hace al menos 20 años. Es lo que ellos solían llamar la salida de Malaca. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista chino? Diversificar sus fuentes de energía por todas partes. Así que hablamos del Golfo Pérsico, pero también de Myanmar, Kazajistán, Turkmenistán, Rusia, lo que quieras. Hasta hace unas semanas, también Venezuela, aunque ya no. Pero empezaron a diversificar a mediados de los 2000, y durante todos estos años lo han hecho en todas partes. Así que se trata de un bloqueo global. Y ahora estamos viendo los primeros pasos de ese bloqueo global. Irán no se hace ilusiones, Rusia no se hace ilusiones y China tampoco. Iran has no illusions, Russia has no illusions, and China has no illusions about that. I think what's going on. Creo que lo que está pasando, en cuanto a la escalada que has mencionado, es que ambos bandos están jugando su propio juego. Por un lado, vemos a Estados Unidos intentando bloquear, por ejemplo, ese petrolero Tuska. Estaba relacionado con China, básicamente. Iba de vuelta a China.
getting was back to because China. think It's not just. No se trata solo de eso. Por favor, adelante. Go ahead. And on the other hand, Pepe, I think Por otro we lado, have to see Pepe, the big creo que picture. tenemos que mirar el How panorama long general. can they continue ¿Hasta with cuándo this? pueden seguir con este juego? I think Creo looking que en ese at sentido, that Irán concept, tiene la Iran ventaja, has the upper hand. porque no solo está Because actuando en su not propio only Iran territorio, is doing this ya on sabes, its el estrecho de Hormuz territory, forma parte de the Irán, Strait of Hormuz y no is tiene que part hacer of grandes it. esfuerzos They para don't have mantener to ese suffer estrecho a bajo lot to control. keep that En strait cambio, under Estados control. Unidos ha tenido que But the United desplazarse muy States lejos, came a hasta el long mar way Arábigo, para llevar a cabo este tipo de bloqueo. Así que, ¿quién está sufriendo ahora mismo? Hoy, hace apenas unos momentos, hemos sabido que la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica ha atacado un tercer buque, el Euphoria. Third vessel, Mhm. Euphoria. It's close to UAE, you know. Está cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Si Irán no recibe nada del exterior, los Emiratos tampoco pueden recibirlo. Los demás países, los del Consejo de Cooperación del Golfo, tampoco pueden. Arabia Saudí no puede hacer nada, teniendo en cuenta el Mar Rojo. Ese es el juego que se está mostrando. Y por otro lado, la economía global. Hace apenas unos momentos hemos sabido que Lufthansa, la aerolínea alemana, va a reducir 2.000 vuelos. Esto es enorme para la economía mundial. ¿Y quién va a resistir eso? Irán tiene otras opciones para comunicarse con el mundo. No importa, es importante. Eso sí, ahora mismo se está ejerciendo mucha presión económica sobre Irán mientras hablamos. Pero ¿quién va a sobrevivir a todo esto? Who's gonna survive this? I don't see Donald Trump surviving this because Iran No veo a Donald Trump saliendo bien de esto, porque Irán está de alguna manera mostrando su fuerza. Simplemente está encontrando otras formas de comunicación con las que, en mi opinión, va a tener éxito en poco tiempo. Han descubierto cómo escapar de este tipo de bloqueo estadounidense. Pero lo que Donald Trump tiene como opción es solo una. No tiene un plan alternativo. Por eso está intentando hacer lo que hace. Ya sabes, antes de este bloqueo, decía que si el bloqueo no funcionaba, atacaría a Irán. Luego se echó atrás y dijo que sería indefinido. Y ahora está hablando de 4 o 5 días. Pero hay otro punto. Tú mencionaste de 3 a 5 días. Ese es exactamente el tiempo que necesita el portaaviones George H.W. Bush para llegar a la región. aircraft carrier needs to get to the region. Go ahead. Mhm. Exactly. Absolutely. Adelante. This new Ajá. so-called fake deadline Exactamente. is Totalmente. directly Este linked nuevo supuesto plazo falso está directamente relacionado con la posibilidad de un ataque. No hay ninguna duda de eso. ¿Y qué tipo de ataque? Va a ser una repetición del shock and awe, un bombardeo masivo para devastar la infraestructura civil iraní, igual que hicieron con la campaña inicial en Irak en 2003. En aquel momento atacaban básicamente la infraestructura civil iraquí. ¿Y qué? ¿Eso va a hacer que Irán se eche atrás? No, en absoluto. Habrá, por supuesto, una devastación terrible en todo Irán, pero Irán no va a ceder. Y por supuesto, la respuesta ya está identificada. Vamos a atacar Jambu, el puerto del Mar Rojo, la terminal del oleoducto saudí este-oeste. Vamos a atacar la terminal de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. Y por supuesto, se cerrará Bab el-Mandeb. Se cerrará el Mar Rojo. Esto representa, si no recuerdo mal, un 32% del suministro mundial de petróleo. This is, if I remember well, 32% of global oil supply, poof, disappearing like that. And who will be Desaparecer así, de esa manera. ¿Y quién será el responsable? No Irán. ¿Quién será el babuino de la barbarie? Porque esto es una guerra contra la economía global. Y creen que Estados Unidos puede sobrevivir a eso. Así que, si el Golfo Pérsico queda destruido, si Asia Occidental queda destruida, si las economías europeas se hunden, si las economías asiáticas sufren terriblemente, no les importa. Por eso, la gente de todo el mundo, diría del sur global, pero en realidad de todo el planeta, incluido el norte global, tiene que despertar y darse cuenta de que esta es una guerra contra todos. Es en realidad el imperio del caos, del saqueo, de la mentira y de la piratería contra todos los demás. chaos, plunder, lies, and piracy against everybody else. Of course, the Epstein Syndicate, which is Por supuesto, el sindicato de la abstinencia forma parte de todo el plan. Es absolutamente aterrador. Vamos a tener hambrunas por todas partes. Vamos a tener disturbios por la comida en todas partes.
En cuanto a los vuelos, la mayoría se quedarán en tierra porque no quedará combustible para aviones. Lo que hizo Lufthansa es solo el principio. Quizá, por ejemplo, las aerolíneas chinas puedan resistir, porque tienen una enorme reserva de combustible en China. Y de hecho, ya pasa. Si estás en Europa y quieres Scry, la única forma decente de hacerlo es subirte de una aerolínea china. Do it is to board a Chinese airline. Forget about the famous stop in the Persian Gulf. Olvídate de la famosa parada en el Golfo Pérsico, que era lo que todo el mundo estaba haciendo. Se acabó, se acabó. Así que esto es solo el comienzo, Nima. Y en las próximas 2 semanas vamos a alcanzar puntos máximos de crisis en todo eso. Fertilizantes, combustible para aviones, lo que quieras. Será en las próximas 2 semanas. Así que la guerra tendría que detenerse para el viernes o el domingo, según el babuino de Barbaria. Y aún así, sería un problema enorme. Si esto sigue otras 2 semanas, para la economía global va a ser un desastre total. Un desastre total e irrecuperable. Solo porque los hombres que realmente empezaron esta guerra no pueden encontrar suficiente renta. The men who actually started this war cannot find an off-ramp. Because there are no off-ramps. The only Porque no hay salidas. La única salida real sería decir, vale, hemos sufrido una derrota estratégica. Se acabó. No más bases militares en Asia Occidental. Nos vamos. Si hace eso, el petrodólar se derrumba por completo. Por ahora, el petrodólar se está hundiendo a cámara lenta, pero si lo hace, el petrodólar colapsa en cuestión de semanas, o como mucho, unos pocos meses. Así que no hay salida. Es un zugzwang, de verdad. Cualquier movimiento que haga lo deja atrapado, porque él mismo se ha metido en esa trampa. Y eso es lo más loco de todo. Y como se ha atrapado a sí mismo, el resto del planeta tiene que pagar por su estupidez cósmica. Esa es la esencia de la tragedia que estamos viviendo todos. of the tragedy we're all living. Creo que está intentando desesperadamente salvar la cara con esta guerra, pero Irán no da ninguna señal de que vaya a ayudarle. Ese es el problema por su parte. Of course not. Por supuesto que no. Él pensaba que iba a tener una especie de Delcy Rodríguez dentro del gobierno iraní. Pero en Teherán no hay ninguna Delcy. Última hora. Breaking news. Y hoy ha tuiteado, Pepe, que Irán se está hundiendo económicamente. ¿Sabes qué me parece increíble? Que no tienen ningún tipo de... Sorry, not collapsing financially. Perdón, no es que se estén hundiendo económicamente. Pero claro, la situación es muy difícil para Irán. Pero como decías hace solo unos minutos, siempre pueden encontrar la manera. Acuerdos de trueque, intercambios, operaciones, banca islámica, lo que sea. Hay muchísimas formas. You name it, there are so many ways. Porque ha habido momentos, en los últimos 46 años, en los que Irán ha estado bajo unas sanciones tremendas por parte de Estados Unidos. Ha habido momentos en los que Irán, sin tener un bloqueo formal, estaba prácticamente bloqueado por esas sanciones. Por eso saben cómo salir de esta situación, cómo enfrentarse a este tipo de dificultades a las que se enfrentan ahora. Y Donald Trump no tiene ni idea de hasta qué punto esta gente está acostumbrada a vivir experiencias tan extremas, diría yo. Esa es la realidad. Y ellos piensan que si siguen con este bloqueo, van a poner a Irán de rodillas. Si eso fuera cierto, Irán ya habría ido a Islamabad. Exactamente. Irán está enviando señales a Estados Unidos de que no importa lo que intenten hacerles. No importa. Estamos decidiendo sobre esto. Es una cuestión de soberanía de Irán. Así es como piensa Irán. Vamos a actuar según nuestros propios cálculos, no según lo que intenten imponernos. Ese es, creo, el mensaje por parte iraní. Pero parece que en Washington nadie es capaz de entender la realidad de la región. Básicamente, en cada ámbito, ves a alguien como Pete Hegseth dirigiendo el asunto. Creo que nadie está intentando, o al menos no hay conexión, no hay una buena conexión entre la realidad y las políticas en Washington. ¿Y quién va a mejorar eso, Pepe? ¿Ves algún tipo de señal? ¿Alguien que esté ayudando a Donald Trump? ¿O es capaz de recibir algún tipo de consejo de, no sé, otros sectores en Washington?
I don't know, other parties in Washington? It's impossible. First of all, because he doesn't listen to people who. Es imposible. Primero, porque no escucha a nadie que no le diga sí, señor. Ese es el punto número uno. Segundo, odia que le lleven la contraria. Así que nunca va a seguir el consejo de expertos, ni siquiera dentro de su círculo más cerrado de estafadores, vasallos, aduladores, gente corrupta, pervertidos, en fin, todos ellos. Tercero, quizá, y digo quizá con mayúsculas, en el fondo sabe que la ha fastidiado. Así que se culpa a sí mismo, cara a cara con su conciencia, a las 3 de la madrugada. Pero claro, nunca en público, porque aprendió de Roy Cohn y de otros estafadores del mismo tipo que nunca hay que dar marcha atrás, nunca hay que reconocer un error. Siempre hay que atacar, siempre hay que mostrarse agresivo. Así que, ya ves, su perfil psicológico es inmune a la autocrítica. Profile is immune to self-reflection and to admit your own mistakes. Y admitir tus propios errores es un rasgo típico de los psicópatas, de los sociópatas. Él es un psicópata y un sociópata. Y ahora además, afectado por demencia, en las primeras fases de la demencia, y en su interior una rabia profunda. Es una persona muy vengativa. Así que si juntas todo eso, Nima, olvídate de la empatía, olvídate de la autocrítica, olvídate de los gestos diplomáticos. Él ha destruido por completo la diplomacia. En estas 2 últimas semanas, al menos, ha habido muchas oportunidades para abrir un camino diplomático hacia algún tipo de acuerdo más adelante. Pero al menos, bueno, el inicio de ese camino. La guerra de Vietnam tardó meses en llegar a un acuerdo. Esta podría tardar incluso años, pero hay que empezar por algún sitio. Con este presidente, eso está totalmente descartado. Es absolutamente imposible. With this president, it's absolutely out of the question. Absolutely impossible. So we keep having this tsunamis of. Seguimos teniendo estos tsunamis de gritos en las redes sociales. Es un presidente que legisla desde las redes. ¿No te parece patético? Y por supuesto, sin la menor empatía hacia nadie, y mucho menos hacia el resto del planeta, que está pagando por su propia estupidez. Todos estamos pagando, y seguiremos pagando aún más. Bueno, si alguna vez hay un ejemplo histórico de cómo una sola decisión fatal puede poner el mundo entero patas arriba, en pleno siglo XXI, es este. Lo tenemos delante, y todos somos víctimas, todos somos rehenes de esta situación. Así que volviendo a lo esencial, Nima, este falso alto el fuego no va a durar mucho. No, se va a venir abajo pronto, diría que más pronto que tarde. Puede pasar cualquier cosa, porque ahora tenemos 2 trampas de escalada paralelas. Because now we have 2 parallel escalation traps. No, los iraníes van a seguir. Yeah. It seems that we've lost Pepe. Sí, parece que hemos perdido a Pepe. A ver si vuelve a He's gonna conectarse. get back. Voy a intentar contactarle. Let me just Parece que hay un problema con la conexión. contact him. It seems that there is a problem with the connection. Déjame solo. Yeah, he's gonna be back. Just in a second. Va a volver en un segundo, está conectado a internet. No sé qué le ha pasado al sistema. I don't know what is happening. A ver, Let's see. sí, ha vuelto. Sí, ya estás de vuelta. He's back. Yeah, you're back. Looks like the CIA is working. Parece que la CIA está trabajando horas extra. Yeah. Sí, bueno, estoy muy cerca de la embajada estadounidense aquí, Nima. Es enorme. La veo desde mi terraza. Así que sí, están trabajando horas extra. So, yes, they are working overtime. Pepe, Pepe, acaba de llegar una noticia de última hora. No sé si se puede llamar a esto un tweet o una publicación en redes de Donald Trump, pero dice que podríamos mantener negociaciones con los iraníes el viernes. Iranians on Friday. Sí, Iranian foreign ministry said El ministro de Asuntos de Irán dice que en este momento no tienen planes de negociar. Y justo ahí después de eso, Irán lo confirma. Increíble. saying that. I think creo que está intentando convencer a los iraníes con esa maldita publicación. Por favor, quiero hablar con vosotros, por favor, hablad conmigo. Please talk to me.
There is no way, Pepe, to negotiate within. No hay manera, Pepe, de negociar con Estados Unidos en la situación actual con el bloqueo. Creo que él tiene que dar marcha atrás con el bloqueo. Si no lo hace, Irán no va a negociar. Sabemos lo que está pasando en la región con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin dinero y pronto se quedarán sin comida, sin recursos, sin nada en sus países. Esta no es una posición sostenible para Donald Trump, y él lo sabe. Tiene una especie de momento dorado si quiere dar marcha atrás, si realmente quiere hacerlo. Si de verdad va en serio y acepta no solo el tema del bloqueo, Irán tiene una serie de condiciones previas para las negociaciones, porque no ha visto ninguna señal de seriedad por parte de los estadounidenses en la primera ronda de conversaciones. Por eso mucha gente tiene que entender que, en Irán, muchos critican. ¿Cuál es el sentido de negociar con Estados Unidos? ¿Por qué deberían negociar si no están dispuestos a hacer nada? If they're not prepared to do anything. Yeah. Go ahead. You're understanding it. Sí, adelante. Lo estás entendiendo. Exactamente. Y es un tema muy coherente, muy consistente. Ha sido el mismo argumento desde el principio. Los iraníes no se han desviado de lo que llevan diciendo semanas. El documento de 10 puntos, la lista de condiciones y el hecho de que, aunque hay mucha confusión propia de la guerra, Trump había aceptado más o menos ese documento, suponiendo que leyera el verdadero texto iraní y no algo mal traducido. Probablemente fue lo segundo. Leyó algo perdido en la traducción. ¿De quién es la culpa? Eso da para un debate enorme. Pero durante un tiempo, pareció que estaba dispuesto a algún tipo de entendimiento diplomático. Ahora es pura desesperación. Ahora es, necesito una salida, o como se quiera llamar. Y hay una salida muy, muy sencilla. Tú mismo la has mencionado. Abandonar este bloqueo absurdo. Abandon this stupid blockade. Very, very simple. It's a start. And you run around. Muy, muy sencillo. Es un comienzo. Y ya Irán dijo que con el bloqueo no hay negociación. Si se levanta el bloqueo, eso ya sería un inicio. Es posible que Irán vuelva a hablar. Pero claro, siguen estando los 10 puntos. Hay que revisar esos 10 puntos y empezar a discutirlos uno por uno. Estamos muy, muy lejos de eso. Al contrario, una vez más, mires por donde lo mires, hay una escalada en ambos lados. Y la escalada estadounidense viene de la desesperación, porque no pueden aplicar ese supuesto bloqueo. Ya ha quedado demostrado, más de 20 barcos han pasado por el estrecho de Hormuz, entrando y saliendo. Por ahora, los estadounidenses capturaron, ¿qué? 2 hasta ahora, ¿no? Sí, 2. Y los iraníes capturaron 2, o posiblemente 3, según lo que ocurra hoy, según cómo se desarrollen los acontecimientos de hoy. The sequence of what happens today. So there's escalation on both sides. So soon we Así que hay una escalada por ambas partes. Muy pronto podríamos llegar a una situación en la que se capture un barco de más y entonces uno de los bandos decida escalar de verdad. Por eso es tan peligroso. Los iraníes no necesitan escalar de forma definitiva, pero sí. Y claro, hay otro gran sí, los chinos. Desde ayer, he pasado casi 2 días revisando todas las fuentes de información posibles en China para intentar analizar el hecho de que los estadounidenses están yendo directamente contra los barcos que envían petróleo a China. Tarde o temprano, ¿qué pasa si abordan un petrolero chino? What happens if they board a Chinese tanker? The Chinese will have to jump out of the fence. Los chinos van a tener que bajarse de la valla y entrar en la conversación. Es justo lo que no quieren hacer, pero puede que no les quede otra. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Son capaces o no? ¿Estarían dispuestos a enviar una fuerza de tarea al Golfo de Omán? ¿Aceptarían un cara a cara con la Marina de Estados Unidos? Eso, vaya, esa es la gran pregunta. Y por ahora, la posición china es como mínimo muy, muy confusa. El mes que viene voy a China. Por fin me he decidido. Iré a China, de todos modos, antes de que Trump viaje a Pekín, porque quiero hablar con mucha gente allí, sobre todo de ese tema, si es que están dispuestos a hablar de ello. Assuming they will be willing to talk about it. Because even in a relatively independent Porque incluso en los medios chinos relativamente independientes, nadie habla de esto. Y China sabe que la guerra es contra ellos. Lo saben con todo detalle. Así que, ¿van a seguir?
tienen derecho a responder de una forma mucho... Claro, los chinos nunca responden de manera simétrica. Será una respuesta asimétrica y a largo plazo. Pero si ven que su relación con Irán parte de esa relación estratégica, el acuerdo de 25 años y $400 mil millones para infraestructuras energéticas, si eso se ve amenazado directamente por Estados Unidos, van a tener que hacer algo al respecto. Y hacia ahí vamos. Esto forma parte de la trampa de la escalada. And that's where we're going. This is part of the escalation trap. The escalation trap includes China, not only Iran. La trampa de la escalada incluye a China, no solo a Irán. Así que lo mires como lo mires, Nima, cada minuto que pasa se vuelve más peligroso. Pase lo que pase, se vuelve más peligroso con cada minuto. No hay duda. Y todo eso podría haberse evitado si tuviéramos un presidente racional en Estados Unidos, que es justo lo que no tenemos. Y ahora es aún peor, porque ahora está como un animal acorralado. Sabe que todo va mal. Mira el mercado del petróleo, mira el mercado de bonos, mira Wall Street, mira las crisis que se multiplican por todas partes, el combustible de aviación, lo que quieras, y no hay salida, porque su ego sigue mandando. Sería tragicómico si no fuera tan trágico. It would be tragic comic if it was not so tragic. Pepe, has mencionado que Donald Trump le preguntó al general Kelly por los códigos nucleares. Our friend Larry Johnson got this information. Nuestro amigo Larry Johnson consiguió esta información de uno de sus amigos que está muy cerca de J.D. Vance, y es una fuente excelente. Este hombre le contó a Larry, y obviamente no tiene ningún motivo para mentir. Esto es muy serio, muy, muy serio. Lo están socavando sus propios generales. He's being under his own generals. The question is, why does he need to do that? La pregunta es, ¿por qué necesita hacer eso? Creo que la respuesta es, en cierto modo, sí, no solo porque ya es pura desesperación, sino por la realidad de la capacidad ofensiva de Estados Unidos. Porque según informó la CNN, Estados Unidos se está quedando críticamente corto en misiles de crucero. Y esos misiles de crucero son la columna vertebral de sus ataques ofensivos, de su capacidad ofensiva contra Irán. Por eso Donald Trump está viendo que, incluso con la escalada, supongamos el peor escenario posible, que volvamos a la guerra, y creo que poco a poco estamos llegando a eso, no tienen la capacidad para mantener ese tipo de ataque. El nivel de guerra que hemos visto durante 40 días, Estados Unidos no va a poder sostenerlo. Ese es el problema. The United States is not going to be able to continue that. This is the problem. No, they can't. They would sustain this for a week, maybe two. No, no pueden. Podrían mantener esto una semana, quizá dos, y ya está. Y obviamente, no serían capaces de doblegar a Irán. La gente con algo de cabeza en el Pentágono está empezando a llegar poco a poco a esa conclusión. Haría falta tiempo, meses. Cualquier cosa llevaría meses. Una campaña de shock and awe que durase meses, montar una invasión terrestre creíble, todo eso lleva meses. Y él no tiene ese tiempo. Necesita resolver este asunto en como mucho 2 semanas antes de su viaje a China, suponiendo que los chinos quieran hablar con él. Ese viaje puede cancelarse en el último momento. Y si el bloqueo sigue atacando los intereses chinos, los chinos no tendrán ningún interés en hablar con Trump el mes que viene. Ninguno en absoluto. Interest in talking to Trump next month. No interest whatsoever. He wants to Básicamente, quiere ir allí para hablar de la relación entre Estados Unidos y China, o quiere hablar de algo más amplio, teniendo en cuenta todos los conflictos. No, all the that's conflict. several dossiers. Nima. No, varios temas. Nima, Taiwán, obviamente, los aranceles, la inteligencia artificial, los semiconductores, la inteligencia artificial otra vez, pero básicamente Taiwán y los aranceles. Y le gustaría llegar a Pekín en una posición de fuerza, que es justo lo que no tiene ahora mismo. Va a llegar a Pekín como un presidente derrotado. Y claro, los chinos se lo van a pasar en grande. Van a hacer picadillo a Trump, por decirlo así, en el desayuno, la comida y la cena. Y thanks en Nazisten Haysteb. Ni Feastebertsmemes algo Parentates. Integritação. It's something to show. There's nothing to show. On the contrary.
And on top of it, at the moment with the blockade, they are antagonizing China. Y además, ahora mismo, con el bloqueo, están provocando a China todavía más de lo habitual, ¿no? Así que desde su punto de vista, es un desastre total. No me extraña que esté teniendo ataques de ira, según las fuentes, claro, pero algunos de esos informes parecen creíbles. Está gritando a todo el mundo. Normalmente no puede concentrarse más de 5 segundos, y ahora ni siquiera aguanta 2 o 3. Trata fatal a todos, con explosiones de rabia, lo que quieras. Completa de sí, sin control. Así que, en realidad, esto sería motivo para aplicar la enmienda 25. Claro, si los republicanos tuvieran el valor de hacerlo. Obviously, if Republicans had balls to do it. Pepe, China simplemente está observando lo que ha pasado en Ucrania. Un fracaso total en las negociaciones que Donald Trump ha mantenido desde que ganó, desde que fue elegido en Estados Unidos con los rusos. Un fracaso total. No están consiguiendo nada. Y con las conversaciones con Irán, con el caso de la guerra en Oriente Medio, lo que están viendo es que no hay nada positivo, nada que aporte un poco de esperanza en las conversaciones y negociaciones en curso con Donald Trump. Porque lo que ven es, sencillamente, el fracaso total de la administración Trump en su capacidad para negociar, para dialogar, para comunicarse. ¿Y cómo lo haría alguien, aunque mandaran a Jode? Diría que J.D. Vance fue una de las últimas esperanzas dentro de la administración Trump. Pero eso ya se acabó. Todo lo relacionado con la administración Trump ha terminado. Y no creo que los chinos sean tan ingenuos como para pensar que Donald Trump significaría algo, o que reunirse con Donald Trump tendría algún valor a largo plazo. No, they're not. But the Chinese are sticklers for No, no lo están. Pero los chinos son muy estrictos con el protocolo diplomático, así que probablemente seguirán todos los pasos diplomáticos. Impecables. Al fin y al cabo es el equivalente a las antiguas dinastías chinas. Cuando vas a Pekín como invitado oficial, te reciben con toda la pompa, el ceremonial y todo eso. Pero no significa nada. Será una visita puramente protocolaria. Desde el punto de vista chino, reciben dignatarios de todo el mundo, sin parar. Esta será solo una más. Y no se hablará de nada de fondo, porque Trump no está preparado para hablar de nada. Y los chinos saben que no está preparado. Además, los chinos son muy hábiles a la hora de aprovechar esa posición de poder que tienen en esta reunión del mes que viene, pero lo hacen de una forma muy sofisticada, muy discreta. Así que no habrá explosiones. En resumen, no pasará nada importante. any explosions. Basically, nothing important will happen. Pepe, creo que existen líneas de comunicación entre Irán y Rusia, entre Rusia y China, y también entre China e Irán. ¿Qué sabemos sobre eso? ¿Qué nivel de comunicación hay realmente, teniendo en cuenta que la situación en Formosa es importante, al fin y al cabo? Sabemos que, con el tema de las sanciones, todos ellos, de una forma u otra, saben de qué se trata. Saben cuáles son las sanciones y cuál es la política en Washington. Pero, con todo este caos que está ocurriendo, ¿cómo ves tú el nivel de comunicación entre ellos? Well, look, China, Iran at the moment is. Bueno, mira, la relación entre China e Irán ahora mismo es muy confusa, por decirlo suavemente. El ejemplo más claro, Xi Jinping durante unos 40 y pico días no dijo absolutamente nada sobre la guerra ni sobre el estrecho de Hormuz. La primera vez que dijo algo fue después de que MBS, desde Riyadh, llamara a Pekín para hablar con él. Y entonces Xi Jinping hizo su primer pronunciamiento oficial, básicamente una obviedad, algo que todo el mundo sabe, que hay que abrir el estrecho de Hormuz, porque eso es lo que quiere la comunidad internacional. Así que esto, diría yo, plantea muchas preguntas. This begs, I would say, a lot of questions. Why he didn't say anything before? ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué eligió decir eso justo después de hablar, no con, por ejemplo, Teherán, sino con MBS, de Arabia Saudí? Así que los chinos están en una situación muy incómoda porque todas esas naciones son socios de China, las monarquías del Golfo Pérsico e Irán.
con distintos niveles de comunicación, claro, de interacción, pero todos son socios, y China importa energía de todos ellos. Podemos interpretar la posición ideal de China como, vale, seamos amigos de todos. Pero eso ya no se puede. Lo siento, Realpolitik. No es que tengan que tomar partido, pero sí deben mostrarse más firmes en algunos aspectos. Y si tienes una asociación estratégica con Irán, tienes que estar ahí. Sabemos que los chinos han estado implicados en muchos aspectos, por ejemplo, en la integración del satélite Beidou y en otras cosas que podrían haber enviado, aunque no estamos 100% seguros de que realmente las enviaran a Irán. La famosa contribución de perclorato de sodio, el combustible sólido para los misiles balísticos iraníes, suele salir del puerto de Gaolan, en Zhuhai, en el sur de China. Ese fue el caso del envío que los estadounidenses interceptaron. Los americanos estaban totalmente centrados en ese barco porque venía de ese puerto, y en su cabeza era como, ese es el puerto del perclorato de sodio, así que vamos a por ese barco. Pero, por ejemplo, hoy lo he enlazado en mi canal de Telegram, así que echadle un vistazo allí. Fue traducido en Brasil por nuestros amigos de la comunidad de SECA, la comunidad seca de Brasil. Hicieron una traducción excelente. Es un análisis muy bueno de las contradicciones de la política exterior china en Asia Occidental. De todo lo que he leído en los últimos meses, es el mejor análisis chino. Es un análisis chino sobre lo que China está haciendo mal en Asia Occidental. Y por supuesto, ahora está el conflicto abierto entre las petromonarquías del Golfo Pérsico e Irán. Así que están en una situación muy complicada. No es que tengan que tomar partido, pero sí necesitan una política exterior clara, incluso comunicando a Irán cuáles son los límites de hasta qué punto pueden ser socios tan cercanos, si es que esos límites existen. Está claro que para el liderazgo en Teherán, esto no está nada claro. Y por supuesto, no lo sabemos, Nima. Ninguno de nosotros lo sabe. Puede que existan canales paralelos, secretos, al más alto nivel para la comunicación entre Teherán y Pekín. Estoy seguro de que los hay, pero nunca lo sabremos. Así que supongo que están hablando de eso. Y los chinos intentan explicarles a los iraníes, mirad, no podemos apoyar abiertamente lo que estáis haciendo, aunque en realidad sí lo hacemos, porque os estáis enfrentando al imperio. Así que, obviamente, nos interesa muchísimo que tengáis éxito. Si no lo conseguís, ya sabemos lo que viene después. Nosotros somos los siguientes. Los chinos somos los siguientes. Así que, evidentemente, todos los que toman decisiones en Pekín lo saben. Pero como la forma en que se mueven los chinos es mucho más opaca que la occidental, y hasta más que la rusa, en realidad no conocemos los detalles. Pero están en una posición muy incómoda. Y una vez más, volviendo a lo que hablábamos hace unos minutos, si ven que los estadounidenses les están atacando directamente en lo que respecta a su suministro de petróleo desde el Golfo Pérsico, tendrán que actuar, tienen que establecer algún tipo de disuasión. Y entonces los estadounidenses se van a poner muy nerviosos. No hay ninguna duda de eso. Y esto no tendrá nada que ver con Taiwán. Probablemente tendrá que ver con lo que los estadounidenses están planeando para el estrecho de Malaca. Y llevan preparándose para esto una vez más, al menos desde hace 20 años. Vale, Nima. No, esto es una locura. Espero poder hablar de esto el mes que viene en China, pero no lo creo. No estoy seguro de que la gente o los analistas que conozco, los académicos, puedan hablar de esto. Quizá fuera de micrófono, de vez en cuando, sí. Maybe off the record, on and off, yeah. I think China recognizes the drastic Creo que China reconoce los cambios drásticos que han ocurrido en Asia Occidental, teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora con las bases estadounidenses y la forma en que Irán está hablando del tema. ¿Estás ahí, Pepe? Sí, parece que hemos vuelto a perder a Pepe, pero volverá enseguida. But he's going to be back.
Déjame comprobarlo, Tin. It seems again it's the connection. Sí, parece que otra vez es la conexión. Sí, va a volver. Yeah, he's gonna be back. I think what is happening with the case of China Creo is que lo que that está Pepe pasando is con gonna el be caso back de with China, us. Pepe va a volver China con is nosotros fine. ahora, China es que is China seeing está what is observando happening lo with que the ocurre United con States in Estados the Unidos region. en la región. It's a huge vacuum, Hay un right? enorme It's a vacío en este huge momento. sort of Es como si la influence influencia de of Estados Unidos the United estuviera States desapareciendo being poco a poco. somehow Con el tema de las in bases the case of the estadounidenses, American bases, Irán it's está gonna consiguiendo not expulsarlos de la forcing región, them out y of los the países region, del and Consejo de the Cooperación del GCC Golfo countries lo are están feeling notando. that. Incluso hemos We visto have a Emiratos already Árabes talked Unidos about decir que no they quieren don't una base want to have estadounidense en a su base on territorio. this soil. I No don't sé know si if lo they're dicen en serio o honest the no, way that pero al they're talking menos about, lo but están at least diciendo. they're talking about. Y aquí tenemos de nuevo a And Pepe. here is Pepe back. Yeah. The CIA La CIA está trabajando a pleno rendimiento esta noche, Nima. Pepe, I was talking about the situation in the Middle Pepe, East. estaba hablando de la situación en Oriente Medio. Me refiero al vacío que se ha creado desde que empezó esta guerra, a raíz del ataque iraní a las bases estadounidenses. Básicamente, no quieren a Estados Unidos en la región, así que ahora hay un enorme vacío ahí. Y tenemos el precedente del acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. ¿Quién va a estar en mejor posición para establecer algún tipo de... Creo que al final, lo que la región tiene que entender es que necesita una arquitectura de seguridad propia, sin Estados Unidos. Porque la prioridad de Estados Unidos no es la región, no es la prosperidad de la región, ni la tranquilidad de la región. Su prioridad es Israel. Todo gira en torno a Israel, a lo que Israel está sacando de estos conflictos y de este caos. Y eso no va a traer ningún beneficio. Creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo lo están empezando a entender. Están llegando a ese punto. ¿Y quién va a poder ponerle fin? No sé si serán capaces de acabar con ello, pero al menos reducir esta enemistad que existe ahora mismo entre Irán y los países del Golfo a causa de esta guerra. Y China se ve a sí misma en ese papel, conectándolos o ascándolos. Bueno, la única posibilidad sería para un Golfo Pérsico posestadounidense, o en general, para las monarquías del Golfo Pérsico y de Asia Occidental, sería un nuevo acuerdo de seguridad. Hay dos opciones. Digamos que la opción ideal sería que Rusia actuara como garante de ese nuevo acuerdo. Mantiene muy buenas relaciones con todos los actores implicados, quizá Rusia y China juntas. Pero eso es más complicado, porque a los chinos no les gustaría participar en una operación de seguridad tan lejos de sus fronteras. Y la otra posibilidad ya está en marcha. Sería, digamos, una especie de consorcio entre Pakistán y Turquía. Los pakistaníes ya han dado su paso. Los turcos están deseando implicarse más. Y por supuesto, hay ecos neo-otomanos, si no es que ya están preparando su movimiento. Así que esta es una posibilidad muy sólida. Pakistán y Turquía. Arabia Saudí en general lo ve con buenos ojos. Saudi Arabia is relatively fine with it. The Emirates is more complicated. Los Emiratos es un caso más complicado porque el aliado de Turquía es Qatar, no los Emiratos. El aliado de los Emiratos es Israel. Ellos ya hicieron su apuesta. Son un puesto avanzado sionista. Y como sabemos, Israel ya está presentando a Turquía como el próximo Irán. Así que todo esto ya es un auténtico desastre. Ni siquiera ha empezado y ya es un desastre. Así que al final, Pakistán podría ser la solución por defecto. Y claro, al complejo industrial militar pakistaní, eso le va a encantar. Pero hay un problema añadido, Nima. El complejo industrial militar pakistaní es una extensión del complejo industrial militar estadounidense. Como ves, no hay respuestas fáciles. Nuestro deseo, pensando en una solución sólida, un paraguas protector para el Consejo de Cooperación del Golfo, sería Rusia, suponiendo que los rusos estuvieran interesados. Pero, por el momento, yo diría que el candidato número 1 es Pakistán.
Pepe, sabemos que los países de la OTAN no tenían una política exterior realmente independiente. Me refiero básicamente a los países europeos. No tenían política exterior propia, porque todo lo definía la OTAN, es decir, Estados Unidos. Ellos decidían cuál sería la política exterior y cómo iban a comportarse, por ejemplo, en Ucrania, frente a China, frente a Rusia y ahora en Oriente Medio. Pero en Oriente Medio se están encontrando con algo distinto a lo que pasa en Europa. Están viendo algo que no habían visto, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Donald Trump, en este momento, está dividiendo a los países de la OTAN en dos grupos, en dos partes diferentes. Él los llama los países buenos y los malos. Los países buenos serían, por ejemplo, Rumanía, Polonia y los Bálticos, todos juntos, que le apoyaron en la operación en Oriente Medio. Los traviesos serían España, Francia y el Reino Unido. Creo que hay algo que aprender de este proceso, que estos países pueden definir su política exterior hacia Rusia en función de sus propias necesidades internas, de su beneficio nacional. Y eso, creo, está afectando a Europa. Al menos España está entendiendo lo que está pasando. Al menos España está intentando comunicarse con China, con Irán. Yo diría que también con Rusia, porque ha recibido uno de los mayores buques cisterna de petróleo o gas procedentes de allí. Y estos son cambios enormes que están ocurriendo. De algún modo Europa está saliendo de esta guerra, de este caos, y está pensando o repensando el proceso de su política exterior y cómo puede redefinirse y aplicarse de nuevo. ¿Cómo ves tú eso en Europa? Bueno, Europa ya está muy fragmentada y a partir de ahora lo estará aún más. Lo mismo pasa con la OTAN, así que los dos procesos avanzarán en paralelo. Desintegración 1 y desintegración 2, y al final se encontrarán en el centro de la desintegración. Pero claro, la OTAN, el brazo belicista de la OTAN, va a empeorar todavía más a partir de ahora. Eso incluye más o menos al Reino Unido, Finlandia, Polonia y los chihuahuas bálticos. Y también podemos añadir a Alemania, una Alemania rearmada, rearmamentada, que es algo que cuando se lo mencionas a los franceses les da un infarto tras otro. Y tenemos una Europa que empieza a pensar con más de 2 neuronas. España, por ejemplo, Italia, según lo que venga después. Pero ya se oyen algunos rumores de que están empezando a despertar. Eso significa que la división dentro de la Unión Europea y de la OTAN ya es enorme. El problema más complicado, que va a empeorar muchísimo de aquí a 2030, que es la fecha que ellos mismos se han fijado para la nueva guerra contra Rusia, podría ser 2028, podría ser 2029, pero su objetivo es 2030, en menos de 5 años. Es la marca belicista de la OTAN y, por supuesto, liderada por el Reino Unido. Así que Rusia, tarde o temprano, va a tener que enfrentarse a eso. Una vez más, va a tener que hacerlo con firmeza. Por ahora, los rusos están en modo de esperar y observar. Saben que están siendo atacados. Su infraestructura petrolera dentro de la Federación Rusa está siendo atacada. Los ataques están directamente coordinados. Si no es así, entonces están directamente coordinados, originados y utilizados por la OTAN y especialmente por los británicos. Así que van a tener que hacer algo al respecto. Ya hay un gran debate en Rusia sobre ese tema. Eso es todo. Cuando no se corta la cabeza de la serpiente desde el principio, la serpiente sigue y ya está. Sigue adelante. La Unión Europea es mucho más complicada, porque teniendo en cuenta la crisis económica que se está agravando por la guerra contra Irán y el bloqueo estadounidense, la Unión Europea podría colapsar en los próximos meses, de hecho. Así que están en una situación extremadamente precaria. Sí, Swiu. Sí, vale. Están en una posición extremadamente precaria. No solo cometieron un suicidio político, sino también un suicidio energético, geopolítico, económico y cultural. Apoyaron el genocidio en Gaza,
Y obviamente no condenaron de verdad la guerra estadounidense contra Irán. No, no realmente. Se oyen algunas quejas aquí y allá, en algunos estados, pero nada desde Bruselas. Al contrario, Bruselas, si pudiera, impondría hoy mismo más sanciones a Irán. Así que Bruselas es un caso perdido. Y de hecho, son dos Bruselas. Cuando hablamos de Bruselas, hablamos de la Bruselas de la OTAN y de la Bruselas de la Comisión Europea. Las dos Bruselas, una subordinada a la otra. La Comisión Europea subordinada a la OTAN. Una vez más, derrumbándose por todos los frentes. Once again, collapsing on all fronts. And even with the Hungary play was fantastic. Y aún con lo de Hungría fue fantástico. Víctor Orbán los manejó por completo, totalmente. No tienen ni idea de lo que se les viene encima. Y Hungría no va a ser el vasallo dócil que esperaban que fuera. Así que los signos de podredumbre interna en Bruselas son más que evidentes. ¿Y quién paga el precio? Los contribuyentes europeos. La mayoría pagando cantidades absurdas de impuestos para nada, y pronto van a recibir menos que nada de sus propios gobiernos. Bueno, es parte del colapso general de lo que antes era el Occidente colectivo, NIMA, ahora un Occidente fragmentado. Porque ahora está dividido entre el imperio y todos los demás, que para ellos no sois más que ratas. No les importáis. El imperio solo se preocupa por sí mismo y por Israel, por supuesto. The empire only cares about itself and Israel, of course. Más por Israel que por sí mismo. More Israel. Más por Israel que por ellos mismos, sí. Estoy bien. Hecho gracias, Pepe. Pepe, muito obrigado. Obrigado, Nima. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias, Nima. De verdad, muchas gracias. Sí, mis noches en Asia empiezan así. Salgo a dar un paseo estupendo. Hay un parque precioso cerca y un centro comercial nuevo, enorme y un poco loco, con fuentes y de todo. Y mientras camino, puedo pensar. Cuando vuelvo, empiezo a grabar los podcasts por la noche. Luego paso toda la noche siguiendo la demencia en Estados Unidos. Duermo por la mañana y escribo por la tarde. Esa es mi vida tan emocionante en Asia. That's my very exciting life in Asia. Está bien. Gracias, Pepe. Un placer enorme. Prazer. Gracias. Un fuerte abrazo. Todos, nuestra audiencia. La lucha continúa. Continua. Continúa exactamente. Nos vemos luego, Pepe. Adiós. Yes, thank you. Tchau. Bye-bye. Cheers. Bye-bye.